Muy buenos días. Mi nombre es David Ríos, soy el director general de la empresa Sistemas de Refrigeración Totales y somos una empresa que nos dedicamos a la integración, ingeniería y diseño y construcción de frigoríficos para corte comercial o para sistemas de refrigeración corte industrial. El día de hoy les voy a platicar un poquito acerca de nuestras experiencias y de lo que hemos manejado y de cómo vemos el CO2 como una alternativa sustentable para la refrigeración en México. Cambiar. Perdón. Ok. El CO2 en México, ¿sí?, está teniendo que alinearse con ciertas condiciones de contaminación que tenemos alrededor del planeta por los refrigerantes químicos y por las emisiones que tenemos de gases con efectos invernadero. El CO2 tiene además que cubrir ciertas condiciones y ciertos acuerdos a los que México pertenece, como se refiere ahora la enmienda de Kigali y los demás acuerdos anteriores a esta enmienda. Se habla de que los refrigerantes químicos de tipo HFC deben de estar fuera hacia finales del 2030. Hay una limitación de su producción. Los refrigerantes de tipo CFCs ya están prácticamente eliminados en su fabricación y en su utilización. Y se necesita encontrar nuevas alternativas. Una de esas alternativas, como veremos un poquito más adelante, es sin duda alguna el CO2. Las soluciones deben de pasar también por una evaluación en cuanto a los costos de instalación, los costos de mantenimiento y los costos de operación. Esa es una de las condiciones más importantes para que los refrigerantes nuevos puedan tener una acogida interesante o positiva con los usuarios. La eficiencia. La eficiencia es una de las partes también fundamentales, ya que nos implica que nuestro retorno de inversión y nuestro costo operativo deberá ser extremadamente competitivo con los refrigerantes actuales y que de alguna manera debe podernos proveer incluso algún beneficio extra, alguna ganancia en cuanto a su utilización. Obviamente, otro de los limitantes importantes para el cambio de refrigerantes es la capacitación. La mayoría de los técnicos pues están acostumbrados únicamente a refrigerantes naturales de tipo amoníaco, no así a refrigerantes del tipo de CO2. Y por otro lado, en el área comercial están muy acostumbrados a los refrigerantes químicos. La capacitación es sin duda alguna un punto muy importante para poder proveer la vía de entrada de otros refrigerantes naturales. ¿Por qué estamos pensando que el CO2 puede ser una alternativa? Bueno, pues porque es un refrigerante seguro, no es tóxico, que es algo muy importante, no es inflamable y además es químicamente inactivo. Prácticamente no hay ninguno de los elementos de un sistema normal de refrigeración que reaccione con el CO2. ¿Cuáles serían en un momento dado sus desventajas? Bueno, que trabajamos a mucho más alta presión que los refrigerantes HFCs estándar, los refrigerantes químicos estándar. Sin embargo, esta cuestión de la alta presión, a medida que pasan los años, es perfectamente manejable y se tiene toda la tecnología y todos los componentes y elementos para poder tener una instalación segura. El CO2 es un refrigerante sustentable. Es extremadamente amigable con el medio ambiente. Su afectación a la capa de ozono es cero y su efecto de calentamiento global es 1. De hecho, es el gas que se utiliza de referente para poder medir todos los demás. Entonces, prácticamente es muy amigable, es totalmente ecológico y, como les decía, pues además es extremadamente barato, ¿no? Que esa es una de las cuestiones muy importantes también. Es un gas también bastante eficiente. Es un gas que puede manejarse dentro de un sistema de refrigeración con una condición de ahorro de energía muy importante, pero además, ¿sí?, puede ser utilizado para recuperación de calor y hacer todavía un COP mucho más atractivo hacia el usuario.
Retorno de inversión. Este gas efectivamente, o este refrigerante, al ser utilizado en un sistema de refrigeración de corte comercial o de corte industrial, ¿sí?, nos va a provocar un menor consumo eléctrico que los refrigerantes químicos actuales. El precio del refrigerante es muchísimo menor. Estamos hablando prácticamente de unas 10 a 12 veces más barato que el promedio de los refrigerantes químicos. Y en los nuevos sistemas se desarrollan a base de cargas muy limitadas. Entonces, eso lo hace que nuestro retorno de inversión sea bastante atractivo. Obviamente, este tipo de sistemas, por manejar altas presiones y por estar buscando una altísima eficiencia, necesitamos tener un control muy desarrollado. Este control ya se tiene actualmente y todos los sistemas que se instalen de CO2 deben de estar totalmente monitoreados y controlados 24 horas al día, 7 días a la semana, para que podamos asegurar no solo la parte de condiciones de temperatura, sino también la parte de seguridad y la parte de eficiencia. Y la operación, estos sistemas pueden manejarse con una integración total que va desde media temperatura, baja temperatura y alta temperatura. Estamos viendo, por ejemplo, túneles de congelación, cámaras de conservación de congelados, cámaras de almacenamiento de refrigerados y áreas de proceso, y hasta aire acondicionado. Todo este paquete pudiese estar incluso en una sola máquina. Obviamente esto nos da una reducción de espacios, ¿sí? Todas nuestras tuberías que utilizamos son de diámetros menores que la mayoría de los refrigerantes y tenemos la posibilidad de combinar en sistemas de cascada la aplicación de refrigerantes ya sea de tipo químico o naturales como el amoníaco y el refrigerante CO2. Voy a platicarles un poquito de ya algo de experiencia que tenemos con este refrigerante. Esto que están viendo aquí es un rack de compresores que fue fabricado por la empresa Heatphoenix para nosotros y que forma parte de un sistema bastante más grande, más complejo, que utiliza el CO2 en fase transcrítica y tiene una capacidad de aproximadamente 330 toneladas de refrigeración. Es un centro de proceso de alimentos y distribución bastante grande y que está trabajando el día de hoy al 100%. Contamos con compresores con variación de frecuencia, velocidad variable. Todo este equipo funciona en fase transcrítica. Cuenta con cámaras de congelación de muy baja temperatura para helados, estamos hablando de 30 grados bajo cero. Cámaras de conservación de congelados, alrededor de 22 grados bajo cero, y áreas de proceso y áreas de conservación entre 2 y 4 grados centígrados. Todo este sistema funciona a partir de expansión directa. Es un sistema que utiliza válvulas de ecuación electrónicas, con lo cual podemos asegurar una linealidad en las temperaturas de conservación bastante notable. Una de las características importantes de este sistema es que estamos haciendo una recuperación de calor. El CO2 tiene la particularidad que puede generar una cantidad muy grande de calor sensible y ese calor sensible podemos utilizarlo para muchas aplicaciones. No solo tendremos que estarlo botando al ambiente vía un gas cooler o algo similar a un condensador. Aquí, en este proyecto, el sistema está utilizándose para hacer la calefacción de subsuelo en las cámaras de baja temperatura, calefacción en el aire acondicionado y deshielo de los evaporadores. Los evaporadores están siendo deshielados a través de un circuito de glicol. Pero además también tenemos un circuito que utiliza o que genera más bien agua caliente para servicios y para procesos con una capacidad que tiene aproximadamente 1000 litros por hora y estamos generando agua a 60 grados centígrados, lo cual obviamente significa un ahorro muy importante para el proceso de este centro de proceso. Estas son algunas imágenes en donde tenemos los andenes, las cámaras de piqueo, una cámara de congelados, la parte del tablero eléctrico y unas zonas de pasillo de uso común. Bueno, también estamos manejando sistemas en conjunto con otros refrigerantes. En este caso, estamos aquí mostrándoles una máquina que tiene
baja etapa, en este caso la etapa de baja temperatura, está siendo manejada por CO2 en fase subcrítica y está siendo condensado a través de un sistema de amoníaco que también opera en carga crítica. Esto quiere decir que estamos utilizando menos de 1 kilo de amoníaco por cada tonelada de refrigeración efectiva. También llevamos aquí compresores con velocidad variable y tanto en los compresores de CO2 como en los compresores de amoníaco. Son compresores abiertos y si ven al fondo se ve el intercambiador de placas en donde estamos haciendo la condensación del CO2 a través del amoníaco. Aplicaciones de estos sistemas, bueno, pues también se puede aplicar para supermercados o procesamiento de alimentos y bebidas, ¿sí? Se puede ocupar en centros de distribución, con cámaras de almacenamiento y muchas otras aplicaciones industriales. Túneles de congelamiento rápido, procesos que requieran congelamiento rápido. Esto es una máquina que puede muy bien manejarlo. Aquí las capacidades pueden ir de 100, 200 toneladas de refrigeración hasta capacidades superiores a 1000 a 1500 toneladas de refrigeración. Es muy, muy versátil este tipo de máquinas. Y obviamente en plantas químicas o en procesos farmacéuticos donde se requieran temperaturas muy, muy bajas o se requieran procesos muy, muy específicos y que el amoníaco o el refrigerante químico no sea la mejor opción para ese proceso. Bueno, perdón. Esta máquina pues ya está totalmente fabricada, ya está conectada y todo lista para embarque. Otra de las opciones que estamos manejando es los unidades enfriadoras de líquido, los chillers, a partir de CO2. Aquí el CO2 va a trabajar permanentemente de etapa transcrítica. Nuestras condiciones de evaporación van a estar referidas totalmente a condiciones muy cercanas a lo que normalmente es la temperatura de condensación en los sistemas subcríticos. Y estos equipos están diseñados para que podamos sacar al máximo provecho y eficiencia de los compresores trabajando con CO2 en esa condición transcrítica. Aplicaciones, que eso es algo muy, muy interesante, principalmente hotelería, en donde podamos tener una demanda tanto de agua helada como de agua caliente al mismo tiempo. Estas máquinas son capaces de proporcionar esas dos funciones. Centros comerciales, comisariatos, supermercados pueden ser fácilmente aplicables. Centros de distribución, pero una de las grandes aplicaciones que tenemos para esto es las plantas procesadoras, tanto plantas químicas como plantas de alimentos, como industria farmacéutica, en donde normalmente sí hay una demanda de ambas posibilidades, tanto agua como glicol, tanto en baja temperatura como en glicol o agua caliente. Entonces, en ambas condiciones podemos dar una cobertura de esta demanda. Finalmente, y algo que es muy importante, tenemos una asociación técnica y un contrato con el CO2 Training Center que se va a encargar de capacitar a los técnicos de nuestra empresa y de nuestros clientes para que puedan estar técnicamente habilitados en el uso, manejo y operación total de los sistemas de CO2. Creemos que este es uno de los puntos más importantes para que el CO2 pueda empezar a tener una condición de uso cotidiano, que haya muchas instalaciones de CO2, muchas instalaciones de cascadas amoníaco CO2, porque vamos a tener ya a la gente capacitada para poder dar el servicio y poder dar mantenimiento. Nuestra visión es de que los refrigerantes naturales estarán ocupándose de prácticamente todo el mercado en un periodo no más allá de unos 10 a 12 años. Por lo tanto, creemos que el mercado es extremadamente grande, extremadamente rentable y que vamos a poder enfrentar el cambio climático desde el punto de vista de los sistemas de refrigeración de una manera bastante correcta y sustentable. Perdón.
Y bueno, pues eso es lo que yo quería platicarles el día de hoy. Esas son las experiencias que tiene la empresa SRT. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy con los refrigerantes naturales. Y como les decía, pues creemos que el potencial de este mercado es extremadamente halagador. Muchas gracias.